El error de Ronald Wayne. Vendió el 8.7% de Apple por $800 en 1976. Ronald Wayne cofundó Apple con Steve Jobs y Steve Wozniak. Redactó el primer acuerdo de sociedad de la empresa. Diseñó el primer logo. Tenía el 8.7% de una empresa que hoy vale más de $3 billones. Y 12 días después de firmar ese acuerdo vendió su participación por $800. $800. Hoy Ronald Wayne vive en un pequeño apartamento en Nevada de la Seguridad Social Americana y de una pensión de su trabajo en Atari. Su participación en Apple valdría en este momento más de $200 mil millones. Más que el Producto Interno Bruto de muchos países. Y la parte más perturbadora de esta historia no es el número. Es que Ronald Wayne no se arrepiente. Y la razón por la que no se arrepiente es exactamente la parte de esta historia que más importa entender. Bienvenido a El Error Millonario. El canal donde analizamos las decisiones que destruyeron fortunas para que nunca cometas los mismos errores. Hoy vamos a analizar el caso Ronald Wayne con los documentos del acuerdo original de Apple, y las entrevistas que el propio Wayne ha dado sobre su decisión. El contexto de abril de 1976 que explica por qué la decisión tenía sentido en ese momento. La estructura psicológica del error que Wayne cometió. Y la revelación sobre por qué este caso no es la historia de una mala decisión. Es la historia del mecanismo que hace que decisiones racionales produzcan consecuencias catastróficas. Quédate hasta el final porque Wayne ha explicado públicamente, en entrevistas documentadas exactamente por qué vendió y por qué no se arrepiente. Y esa explicación específica es la parte de esta historia que más cambia la perspectiva sobre cómo pensamos el riesgo en el momento equivocado. Para entender el error de Wayne necesitas entender quién era en abril de 1976. El hombre que tenía todo para decidir diferente. Ronald Wayne tenía 42 años cuando cofundó Apple. Steve Jobs tenía 21. Steve Wozniak tenía 25. Wayne era el adulto de la sociedad. Tenía experiencia empresarial real que los otros dos no tenían todavía. Había trabajado en Atari. Había administrado negocios. Y precisamente por eso fue invitado a ser el tercer cofundador de Apple. Jobs y Wozniak necesitaban a alguien con experiencia práctica para darle estructura al acuerdo inicial. Pero Wayne también tenía algo que Jobs y Wozniak no tenían en ese momento, un negocio anterior que había fracasado. Antes de Apple, Wayne había tenido una empresa de máquinas tragamonedas que resultó en pérdidas personales significativas. Esa experiencia estaba fresca. Y en 1976 Apple Computer era una sociedad general, no una corporación. Eso significaba que si la empresa acumulaba deudas, los socios respondían personalmente con sus propios activos. Jobs y Wozniak tenían 21 y 25 años y básicamente no tenían activos que perder. Wayne tenía 42 años, tenía activos personales y acababa de perder dinero en un negocio anterior. El mecanismo del error. En ese contexto Wayne tomó la decisión de vender su participación por $800 12 días después de firmar el acuerdo original. El precio no fue arbitrario. Era el valor que Wayne calculó como suficiente para compensar el riesgo personal que enfrentaba si la empresa fracasaba. En términos del análisis de riesgo convencional disponible para Wayne en ese momento, la decisión era defensible. Y ahí está el mecanismo exacto del error. Wayne evaluó su decisión desde el escenario de fracaso. Calculó el peor escenario posible, la deuda personal ilimitada de una sociedad general, y tomó la decisión de eliminarlo. Pero al calcular ese escenario y eliminarlo, nunca calculó con la misma profundidad el escenario de éxito y cuánto estaba cediendo al salir. Ese mecanismo, evaluar el riesgo de la pérdida con precisión, y el costo de la oportunidad perdida con imprecisión, es uno de los errores de pensamiento financiero más documentados en la psicología del riesgo. Se llama aversión a la pérdida y produce decisiones que parecen racionales cuando protegen de un riesgo conocido y concreto pero que ignoran un beneficio potencial que en ese momento es difuso e incierto. En 1976 el fracaso de Apple era concreto e imaginable. El éxito de Apple en la escala que ocurrió no era imaginable para casi nadie, incluyendo a muchos inversores que rechazaron a Jobs ese mismo año. La revelación que cambia todo sobre este caso. En múltiples entrevistas documentadas a lo largo de los años Wayne ha explicado su perspectiva sobre la decisión. Y su explicación produce una incomodidad específica que es exactamente el punto de mayor valor de este análisis.
Wayne dice que en el contexto de quién era él en 1976, su experiencia de vida, su situación financiera, su tolerancia al riesgo y la información disponible en ese momento, la decisión fue correcta. Y tiene razón. La misma decisión que para un emprendedor de 21 años con 0 activos y máxima tolerancia al riesgo era irracional, para un empresario de 42 años con activos que proteger y una pérdida reciente en el registro era racional. Eso significa que el error de Wayne no fue un error de cálculo. Fue un error de contexto. Wayne tomó la decisión correcta para la persona que era. Pero la persona que era no era la persona que necesitaba ser para aprovechar la oportunidad que tenía enfrente. Y esa distinción es la más importante del caso porque aplica a cualquier persona que toma decisiones de inversión o de asociación desde un perfil de riesgo que es demasiado conservador para la oportunidad que tiene disponible. La tolerancia al riesgo no es solo una preferencia personal. Es la variable que determina qué oportunidades puedes aprovechar y cuáles son invisibles para ti aunque estén directamente enfrente. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que el mayor costo de la aversión al riesgo no es que te haga perder dinero en inversiones que salen mal. Es que te hace abandonar posiciones en inversiones que saldrían bien. $800 para Wayne en 1976 era la protección racional contra el peor escenario. Y fue el precio más caro pagado voluntariamente en la historia de los negocios por eliminar un riesgo que en ese momento parecía real y que nunca se materializó. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En las decisiones de inversión o de asociación que has tomado en los últimos años, ¿cuántas veces tomaste la decisión de salir o de no entrar basándote en el peor escenario posible sin calcular con la misma profundidad lo que cedía si el escenario de éxito se materializaba? Y si quieres continuar explorando los errores más documentados de la historia empresarial, vuelve al inicio de esta lista de reproducción donde encontrarás todos los análisis desde el primero hasta este. Nos vemos en el próximo análisis. Porque Ronald Wayne no cometió el error de un ignorante. Cometió el error de alguien que sabía demasiado sobre cómo fracasan los negocios y demasiado poco sobre cómo cambian el mundo los que tienen 21 años y nada que perder.